Arranca aquí, Las Mañanas de Radio Nacional. En Radio Nacional, Las Mañanas, con Mamen Asencio. Y continuamos, hoy casi que vamos desde el principio hablando de economía doméstica, porque esta semana la economía, es decir, la nuestra y la mundial, están proporcionándonos muchos titulares. Economía doméstica. Semana de infarto en los mercados y de incertidumbre también para todos los bolsillos. A los vaivenes en la política arancelaria de Trump se han unido las bolsas. Wall Street pasaba del lunes negro a la recuperación con ganancias a media semana, hasta la locura de ayer, una jornada que fluctuó desde subidas históricas por la moratoria de los aranceles hasta una caída en picado después de que el presidente estadounidense subiera los aranceles a China hasta un 145%, ¿no? Bueno, qué locura, ¿no? Qué montaña rusa. Por nuestra parte, el IBEX 35 cerraba ayer con una subida de cerca del 4,5% tras su mejor sesión desde marzo de 2022. Hoy, la mayoría de las bolsas europeas han abierto en verde, el IBEX 35 con un 0,8% de subida. En España, unos 12 millones de personas invierten en bolsa a través de acciones, de planes de pensiones o inversiones directas. Y nos hemos preguntado cómo están viviendo toda esta incertidumbre los pequeños inversores, es decir, los que no tienen ni millones con M ni billones con B. Noemí Martínez, ¿qué tal? Buenos días. Juntamos ambas partes, ¿no? Inversor y gestor. Eso es, buenos días, Mamen, sí. Esa moratoria de la que hablabas, de 90 días que ha dado Donald Trump, como has dicho, pues fue recibida en los mercados con euforia, pero la incertidumbre sigue ahí. Y yo me pregunto si esta habrá sido también una semana de muchas consultas, del teléfono ardiendo en las asesorías financieras, como en la que nos encontramos en DPM Finanzas, con Carlos Farrás, asesor y socio fundador. Hola, Carlos, buenos días. Muy buenos días. ¿Te han llamado mucho los clientes esta semana? Bueno, algún WhatsApp que otro te mandan. Y eso que los tenemos bastante educados para saber que en momentos de incertidumbre es momento de compra, ¿no? Pero siempre hay alguien que te llama, te dice: Carlos, ¿me tengo que preocupar por algo? O no. Y entonces dice, pues ya estoy tranquilo. Pero bueno, ese mensaje todo el mundo lo tiene ahí. Ahora el estómago aprieta en momentos como los actuales. Creo que José Manuel Ramos, inversor, jubilado, tú no le has llamado, José Manuel, ¿no? Pues yo no, porque me ha enseñado muy bien, me tiene muy bien enseñado la lección y, lógicamente, estoy tranquilo. Está tranquilo, porque decía Carlos hace un momento, porque en momentos de incertidumbre es cuando todos nos ponemos nerviosos, pero el problema ahí está precisamente en dejarse llevar, ¿no?, por esas pulsiones. Si cuando uno gana un 10% no se pone eufórico, cuando uno pierde un 10%, pues tampoco hay que ir corriendo a vender, ¿no? Ese es un error muy común de pequeño y de gran inversor, el de vender rápidamente cuando la cosa parece que va a ir mal. Es lo más normal del mundo, pero vamos, va con el ser humano de los últimos 25.000 años, y por eso yo creo que habrá subidas y bajadas. Lo único que tienen que saber los inversores es que cada 2 años pues habrá correcciones del 10% y cada 6 de alguna vez del 25%, ¿no? Y esto viene ocurriendo desde siempre, pero al final, a largo plazo, volvemos a ver a los índices en máximos. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que es igual que en la pandemia. Yo entiendo que cuando estamos encerrados en nuestras casas con un miedo atroz, pues el dar el botón de vender pues es muy fácil. Sin embargo, nadie me vendería su casa con un 50% de descuento en la pandemia, ¿no? Y en los mercados eso pasa. Uh-huh. Pero bueno, ahí lo que pasa que además no solo es eso, sino que además lo lógico es poner el dinero a trabajar en esos momentos. Es porque es donde hay más oportunidades. Es como en la crisis inmobiliaria, el mejor momento para invertir, aparte de la generación de José Manuel, que han tenido otras ocasiones, la nuestra fue en la crisis inmobiliaria de 2010-2011. Al final es tener un poco en la mente una estrategia más a largo plazo. Bueno, sí, es que yo en el corto plazo, por ejemplo, no sé asesorar a mis clientes para invertir en el corto plazo, porque por lo menos yo en 30 años que yo dedicado a esto es imposible, ¿no? Lo que sí que puedes identificar son activos que presentan un potencial a medio y largo plazo y que además que a veces el mercado te da oportunidad de comprarlos a precios atractivos, por lo tanto, eso es lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo cuáles?
¿Como cuáles? Bueno, pues ahora mismo, mira, te diría que hay, contra todo pronóstico, que a finales de año parecía que Estados Unidos era el sitio donde hay que estar, probablemente Europa vamos a tener otro papel, porque esto que está haciendo Donald Trump de su guerra contra el mundo, porque es una guerra contra el mundo, pues yo creo que pues probablemente Estados Unidos, que ha sido el activo magnífico de los últimos 10 años, probablemente atraiga menos inversores, ¿no? Y hay otras zonas del mundo que presentan unas valoraciones más atractivas y que además, por ejemplo, en Europa, pues yo creo que veremos más bajadas de tipos, porque evidentemente uno de los impactos de los aranceles, no sabemos si se va a llegar a una negociación o no, pero que probablemente el impacto pueda ser una desaceleración económica, por lo tanto el Banco Central Europeo bajará tipos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que Europa es un sitio, antes estuve escuchando antes de la entrada que estabais hablando de China, nosotros, a pesar de que sea un país comunista y demás, pues pensamos que el gobierno chino va a meter unas medidas de estímulo espectaculares y que probablemente, y para que os hagáis una idea, los chinos están viviendo la misma crisis inmobiliaria que vivimos nosotros en el 2011-2012, es decir, les ha bajado el precio de las casas un 30-40% y tienen más dinero en liquidez que el propio PIB en China. Por lo tanto, el momento que se pongan los chinos a consumir, pues es una zona geográfica, por ejemplo, que también nos gusta. Pero yo siempre hablo de manera general, para tener un porcentaje pequeñito en cada cosa, ¿vale? Diversificar. No, también, es que hay un poco de negro rojo, ¿sabes? En la vida, ¿sabes? Claro. Y eso no es así. Aquí nos has dado una clave, Sí. Carlos, que es un poco ir a la contra, ¿no? Comprar cuando la cosa está pesimista, vender cuando la cosa está optimista, por ahí podríamos ir. Yo tengo la sensación de que para ser un inversor tranquilo, pues hay que tener también esa sensación, ¿no? Ese alma tranquila, como veo en José Manuel. Pero, Bueno. claro, al final nos falta, y estamos viéndolo estos días también, nos falta mucha educación financiera, ¿no, José Manuel? Claro, el problema viene por ahí. En mi opinión, hay dos asuntos que los profesionales deberían considerar de cara a nosotros, a los pequeños inversores. Uno de ellos, pues como cuando vas a un instituto de belleza o cuando vas a un tratamiento capilar o cuando vas a un médico que te dice que la primera consulta es gratuita. Es que ellos tendrían que dar a los inversores, a los futuros inversores, deberían darles la opción de enseñarles de forma gratuita, porque los beneficiarios finales van a ser ellos. Por lo tanto, de forma gratuita, primera consulta, educación. Y luego tendríamos que apostar porque en el sistema educativo nacional, pues lógicamente la educación financiera fuera una parte del mismo. Yo, como persona que soy ya mayor, no he tenido la ocasión de tener una educación sexual, por ejemplo, ni idiomas. Pues luego eso ha lastrado, digamos, el resto de mi vida profesional. Lo he tenido que aprender con el tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer, tener una educación financiera, para que no nos dé tanto miedo el apostar por ese tipo de recursos financieros que vamos a necesitar a lo largo de nuestra vida. Y para saber cómo actuar en situaciones Claro. como esta, ¿no? Carlos, Claro. yo no sé si los inversores estos días han huido un poco a los valores, digamos, refugio, poco expuestos a los aranceles. Es que, ¿sabes qué pasa? Que normalmente el ser humano tiende a la simplicidad, ¿no? Es decir, cuando ganó Donald Trump en octubre, todo el mundo decía que había que comprar bolsa americana y dólar, ¿vale? Ahora mismo, 6 meses más tarde, el dólar se ha depreciado y la bolsa americana ha caído. O sea, es decir, entonces tratamos de simplificar las cosas y no son así. Es decir, no hay que buscar compañías ahora que no se vean vistas por los aranceles, porque a lo mejor las que donde hay oportunidades son las que están con los aranceles y a lo mejor mañana los quitan y son las que van a subir más. O sea, es decir, porque al final encima estamos en una situación muy dicotómica. O sea, es decir, o porque mañana Trump, igual que ha dicho la moratoria 90 días, le presiona el mercado y le presionan los republicanos y cambia la Que nunca se estrategia sabe. y entonces Claro. es que Los mercados son impredecibles sí. y Trump todavía los más. Ya, pero a Exacto, Carlos ya hemos averiguado que en qué parte del mundo. ¿Y ahora en qué sectores habría que fijarse? bueno, pues mira, yo creo que desde el punto de vista de la diversificación, ¿vale? Pero te hablo, por ejemplo, del sector farmacéutico, que es un sector defensivo que va con fuertes caídas, porque además incluso Donald Trump, pues ya sabéis que en Estados Unidos se estaba planteando acabar con el Medicare o con las subvenciones para la compra de fármacos en Estados Unidos. Por lo tanto, en ese sector no, ahí no hay que invertir. No, sí, al sí, revés. al Al revés. revés. La clave, Mamen, Bien. aquí es ir a la contra. Cuando Comprar está en perdiendo, pesimista, es cuando hay que vender estar. en O optimista. sea, es decir, tienes la posibilidad de comprarte farmacéuticas magníficas con precios que no has visto en muchos años. Es que el otro día... Entonces, es que es lo contrario. Es lo contrario. Es que El otro día yo estaba
en un taxi y el taxista me contó que un amigo suyo había perdido 60.000 euros después de haber ganado 140.000. Otro compañero taxista. Entonces yo pensé, caramba, si estamos hablando de los grandes inversores, ¿qué hay de los pequeños inversores? Si estamos viendo que manejan gente que está atenta, muy atenta en los mercados, gente que nunca hubiéramos imaginado que se dedica a eso, que intenta obtener un rédito de esta forma, de esta manera. Por lo tanto, esta semana ha debido de ser bastante interesante, ¿verdad, Carlos? Es decir, hay más gente de la que pensamos que podríamos llamar con un trabajo y un sueldo no muy alto, etc., que se ocupa y preocupa de esto de los mercados, ¿verdad? Bueno, yo creo que todo el mundo al final, poco a poco, y sobre todo en cuanto tienes algo de ahorros, hombre, si vas generando algo de caja al final de mes, pues lo suyo es poner el dinero a trabajar, porque ya sabes que con la inflación, incluso si te pongo, imagínate, con una inflación del 3, es una depreciación de tu dinero de un 30% sin meterte interés compuesto en 10 años, ¿no? Entonces, la gente invierte. Lo que pasa que yo creo que quiere ganancias rápidas y yo eso creo que no existe, ¿sabes? Y ahí tenemos la experiencia, ¿no?, de José Manuel, que al final esto es a largo plazo. Bueno, los pelotazos no existen. Y si existen, pues lógicamente nosotros no los tenemos a nuestro alcance. Los pequeños inversores no los vamos a tener jamás a nuestro alcance. Carlos ha dicho una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo y que a mí en su día me convenció. Si nosotros dejamos el dinero en monetario en una cuenta corriente o debajo del colchón de nuestra casa, la inflación se lo va a comer. Bien. Sí o sí, eso es seguro. Eso sí que es un riesgo, que se lo coma. En cuanto a lo que habéis comentado, de que efectivamente alguien que ha invertido y que ha ganado de repente 100.000 euros o 10.000 y ha bajado y ha perdido otro tanto, bueno, eso es porque verdaderamente la inversión, yo creo que la primera norma que hay es que el dinero que tú vayas a invertir no lo necesites a corto plazo. Eso es fundamental. Con lo cual ya entonces no ganas ni pierdes, sino simplemente compras unos activos o unos títulos y tienes esa cantidad de títulos que sí, que en un momento... Y asumes el riesgo, que al final esto es eso. Pero cuando pierdes, qué dolor, aunque José Manuel esté tranquilo y Carlos también. Por cierto... Sí, bueno, a todo el mundo le gusta ganar dinero, O sea, no nos confundamos. Pero bueno. Conclusión, Noemí, tú y yo ya hemos aprendido que hay que fijarse de nuevo ahora, regresar a Europa y que el sector farmacéutico puede que dé alguna alegría a partir de ahora, ¿no? Y yo me quedo con esa clave. Sí. Es que se me ha quedado, no la puedo parar de repetir. Hay que ir a la contra. Bueno. A la contra. Más o menos. No es eso. O sea, yo lo simplificaría en... A mí me gusta comprar el Percebe a 35,50 y venderlo a 120. Bueno, este es el titular. No hay ninguna duda. Ese es el titular. No es ir en contra. Es decir, comprar cosas a precios razonables y venderlos a... Mira, que nos estemos riendo es buena señal después de esta semana. Sí. Carlos Farrás, que es asesor y es socio fundador de DPM Finanzas, y José Manuel Ramos, que es inversor y que, bueno, los dos, ya hemos visto, están tranquilos. Gracias, Noemí. Venga, gracias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros.